amigas suscriptoras, aquí estoy con otro nuevo video y como ustedes me lo pidieron, hoy vamos a realizar un retoque en cabello con canas y también el corte garzón o cola de pato, como muchos de ustedes le llaman. Así es que quédense en este tutorial porque van a aprender conmigo muchas cosas. Recuerden que siempre les doy tips para facilitar su trabajo. Recuerden suscribirse en mi canal y tocar la campana para que cada vez que yo esté subiendo un video les lleguen las notificaciones. Así es que, amigas, vamos a comenzar. Les presento a María, le voy a realizar un retoque de canas. Y vamos a realizar también un corte de cabello donde yo voy a buscar darle más movimiento a su cabello, hacerle un corte más actual. Quiero que ella luzca más hermosa de lo que es, porque recuerden que no hay edad para lucir hermosa. Vamos a empezar con este diseño de imagen. Vamos con el primer paso, que es hidratación. Y para esto vamos a utilizar suavidad extrema, que es un hidratante que me va a ayudar a proteger el cabello de María para que al momento de realizar la coloración, este cabello no se deshidrate y luzca con mucho brillo. Se aplica de medios a puntas y se emulsiona para mayor penetración. Paso número 2, vamos a suavizar la cana antes de la aplicación del tinte. Para suavizar la cana vamos a agregar un poco de agua con tinte 4.3. Va a ser como 1 centímetro de tinte. Vamos a emulsionar bien, que no quede nada de grumos y lo vamos a aplicar sobre la cana. Una ligera barnizada solamente. Recuerden que no hay que saturar, es una ligera barnizada. Y el paso número 3 es la aplicación del tinte. La fórmula de aplicación del tinte es 80 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más 7.3 de Mayirel con 7 natural en partes iguales. Vamos a hacer igual la mezcla homogénea, que no haya ningún residuos de grumos, y se va a aplicar inmediatamente después encima de la suavización. Y vamos a dar un tiempo de pose con calor de 25 minutos porque hay cana, recuerden, y si es natural, 40 minutos. Cuando se tiene canas, les recomiendo que se apliquen un champú que les ayude a mantener la coloración. Recuerden que la cana carece de pigmento y los tintes depositan el color, pero no alcanzan a penetrar hasta donde se requiere. Así es que es importante que se apliquen los tratamientos adecuados para mayor durabilidad del tono. Voy a hacer una sección. Mi primera sección va a ser como mitad de oreja a la nuca y voy a tomar mi guía del centro y la voy a cortar a 90 grados, solamente puntas porque esta señora tiene su cabello muy corto. Después voy a ir jalando de los laterales hacia el centro. Todos los laterales los voy a jalar hacia el centro y voy a cortar solamente puntas. Si ustedes observan, estoy cortando de manera sesgada, solamente puntas para que el centro me quede con más volumen. Estoy jalando todo el cabello hacia el centro y despuntando.
Igual lo hago del siguiente lado, jalo todo el cabello al centro y despunto y lo estoy cortando a 90 grados. Si ustedes observan, al levantar el cabello, este queda más largo de la parte de arriba. El secreto de este corte es cortarlo de manera sesgada, jalarlo siempre al centro para que la parte del centro nos quede más larga. Los laterales igual vamos a hacer de la misma forma. Vamos a jalar el cabello hacia el centro y lo vamos a ir uniendo con la parte de atrás. Esta señora tiene su fleco muy cortito. Aquí lo único que voy a hacer es perfilar las puntas. Las estoy perfilando con la punta de la tijera. Si ustedes observan, todo el cabello se jala hacia el centro de la cabeza y al momento de unirlo se cortan solamente las puntas. Próximamente conseguiré una clienta que tenga el cabello más largo para darles este corte con más técnica. Hay que pulir el corte y lo estoy haciendo con la punta de la tijera para suavizar más su patilla. Hay que pulirlo ya sea con navaja o con una perfiladora para que no queden restos de cabello ahí que vayan a dar la impresión de un corte sucio. Cortes requieren de producto que ayude a generar volumen para que al momento de moldearlo quede más acomodado, con más movimiento y el peinado tenga mayor durabilidad. María tiene el cabello muy delgado y es importante aplicarle sculpting líquido para que nos dé cuerpo en su cabello. Al momento de secar estos cortes es importante hacerlo como lo está haciendo Olga, con las manos o con un cepillo, pero peinarlo todo hacia arriba para crear el volumen. Vas a colocar el cepillo de manera sesgada para que le vayas dando forma a colita de pato o a corte garzón. Es buscar siempre crear mucho volumen en la parte de atrás. Una vez terminado el secado, puedes utilizar un peine de crepé para dar ese toque final al peinado. Realizas un poquito de crepé en ciertas áreas para mantener el volumen del peinado y se fije más esa colita de pato o el corte garzón. Y después lo fijas con un spray que no te deje ese aspecto duro y tampoco te aporte residuos en tu peinado. El maquillaje en pieles maduras siempre debemos de buscar que este luzca lo más natural posible. Amigos suscriptores, también los invito a mis otras redes sociales, que es Facebook y Betty Lascano, donde me encontrarán Betty Lascano Beauty Center. Los invito también a que me sigan por ahí. Gracias amigos suscriptores, hemos terminado
terminado con este tutorial. Recuerden que martes y viernes estoy subiendo videos y déjenme sus comentarios, por favor. Yo los contesto por la noche, cada uno de ustedes. Discúlpenme si algunos que hacen preguntas medias groseritas no las contesto, las dejo al lado porque es mejor así. Así es que, amigas, aquí nos vemos en el siguiente video.